para muchos visitantes también a veces se plantean la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que los moches comienzan a hacer estas imágenes? ¿Qué técnicas emplean? Hay un primer concepto que debemos manejar. Los moches no intentaron hacer arte. ¿Ya? Estos elementos no son decoraciones, no son elementos para ambientar un patio ceremonial como este. Este patio tiene 2.400 metros cuadrados y cada uno de estos elementos están representando una relación con la función ceremonial o litúrgica que se desarrolló en este ambiente. ¿Ya? De tal manera que los diseños que nosotros vemos, las representaciones de la deidad mayor de los moches, el Ayapaec o la deidad de la montaña, como lo llamamos nosotros, tiene una función que es simplemente expresar a través de un código, a través de un ícono, expresar un dogma, que en este caso es el culto a la deidad de las montañas, ¿no? Enmarcado por esta aparente figuras geométricas que representan a 16 cabezas de serpientes. ¿No? Serpientes. ¿Ya? Entonces, en realidad, la forma como trabajan es 2 hombres arriba, 2 hombres abajo, tensan los cordeles, van marcando la superficie con rombos, y entre rombo y rombo les va resultando un triángulo, tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, esto es lo que llamamos nosotros la integración del espacio pictórico en el espacio arquitectónico. Y con esto quiero decir algo muy importante, que los moches no trabajaron en una forma espontánea, sino ellos tuvieron un concepto muy claro de lo que es la unidad de medida, concepto de modulación, de establecer patrones arquitectónicos. Este rombo mide 2,70 metros. Los muros miden 3 metros de alto, tienen espesores de 90 centímetros. De una u otra manera se aproximan, pues están alrededor del punto 30, ¿no? Que es la unidad de medida que se ha caracterizado aquí en las Huacas. ¿Y qué materiales se utilizaban para adherir el pigmento a la estructura en barro? Esa es una muy buena pregunta, porque da pie para responder y para reflexionar sobre varios puntos. Primero, pegar el color, ¿no? Pegarlo entre comillas, agua y color sobre un enlucido de tierra, ese color se pierde, se cae. Entonces ellos tienen que adherirlo, pegarlo. ¿Con qué lo hacen? Con el jugo de cactus. ¿Con qué cactus? El San Pedro. ¿Ya? ¿Qué es el San Pedro? Una planta ahora alucinógena, en fin, ¿no? Pero es la planta sagrada de los Andes, ¿Ya? que está siempre presente en todos los rituales. Se corta en pedazos, se mezcla con agua, sale una baba, y ese es el adhesivo celulósico que permite pegar el color a la superficie. El aglutinante. Y eso nos da una respuesta negativa. Como es un aglutinante de naturaleza orgánica, con la intemperización se degrada muy rápido, se debilita, y por lo tanto cuando nosotros excavamos encontramos los colores literalmente sueltos, formando láminas como si fuesen pequeños folios o en un estado de polvo, pulverulencia. Entonces es por eso que resulta gravitante que en el momento de la excavación el arqueólogo y el conservador trabajen juntos, ¿no? Uno tiene que conocer el trabajo del otro, cómo excavar, y el otro tiene que mantener ciertas normas sobre una suerte de primeros auxilios, ¿no? Para evitar que estos testimonios se pierdan. ¿Cuántos años tiene? ¿No? De 1991 al presente. Huaca de la Luna fue construido en las faldas de Cerro Blanco. Cuando ustedes ven todo este conjunto de relieves policromados, ¿no? Nos damos cuenta también que en la época moche tuvo un tiempo de función, un periodo que estuvo expuesto al ambiente, al aspecto meteorológico. Entonces pudo haber también una especie de degradación del color en la época moche. Sí, lógico. Lo cual quiere decir que quizás los moches también hicieron intervención de conservación. Así es. ¿Ustedes han hallado estas evidencias? Por cierto, claro, claro.
Para que nuestros amigos tengan una idea, estos muros que forman parte de un espacio ceremonial han tenido unos techos, y estos techos tenían unas vigas, que una cabeza se apoyaba sobre el muro y la otra sobre unos arcones de algarrobo, de esta forma. Entonces, el cielo raso de ese techo tenía pintura plana como esta iconografía en relieve. Eso es algo que muy pocos conocen. Y las columnas, que eran horcones de algarrobo, eran forradas con soga, enlucidas con barro y luego pintadas con colores alternos, azul, amarillo, rojo. Entonces, estas superficies de una u otra manera han tenido una protección por tener una cubierta. Pero en la fachada, en el frontis norte, ahí sí la cosa es diferente, porque las fachadas, por la altura que han desarrollado en su última etapa, 27 metros por ejemplo, no hace posible poner cubierta. Entonces son superficies que están totalmente expuestas a la intemperie, y cuando se abandona este edificio, la fachada queda prácticamente expuesta a todo tipo de daño. Y ello, ¿qué significa? Que los moches han ido, durante todos estos procesos, han repintado. Entonces, nosotros encontramos hasta 16 capas de repinte, es decir, mantenimiento. Las investigaciones en Huaca de la Luna nos vienen dando luces de las diferentes actividades que se realizaron en su interior, entre ellas ceremonias asociadas a diferentes ritos y rituales propias de esta cultura, la cultura moche. Según la teoría de Max Zule, Huaca de la Luna es producto de una superposición de 6 templos, posiblemente a lo largo de 6 siglos de ocupación, ¿no? ¿Por qué se entierra el viejo edificio y sobre ese nuevo edificio se genera una superficie plana y se construye un nuevo templo? ¿No? La respuesta es la pregunta es compleja y la respuesta no es tan fácil. Claro. ¿No? Pero tomamos como referencia este personaje. En los 4 últimos templos es el mismo Dios el que se representa, con algunos cambios. Quiere decir que no hay cambios ideológicos que hayan significado el cambio arquitectónico. Entonces, ¿qué puede haber sido? La teoría que manejamos es una suerte de renovación del poder. Es decir, un grupo o un jerarca que va a cambiar de grupo o de generación y construye un nuevo templo. ¿Y la gente se enterraba también acá? También, sí, por eso el 24 de junio encontramos a Juancho. Claro, exacto. Y hasta el momento, ¿cuántas tumbas han encontrado aquí dentro de Huaca? No recuerdo en este momento, pero son más de 100. Pero para ser enterradas de acá era gente de élite, se supone, ¿no? De poder. De hecho, ¿no? Hay que comprender que las huacas fueron lugares de entierro, porque en realidad la huaca aquí es el Cerro Blanco. Este templo que llamamos Huaca es un nombre incorrecto, ¿no? Claro. Pero lo que hay que tratar de ubicar es cómo estos templos van representando cambios en la dimensión, en la extensión y en la altura de la arquitectura. Nosotros estamos en un templo que fue sellado alrededor del 450 después de Cristo. Pero este templo se cubre totalmente con adobes, pero crece verticalmente y también crece horizontalmente, porque se amplía. Y hay un material que están utilizando de manera casi industrial, ¿no? El adobe. El adobe. ¿No? Y para hacer este tipo de adobe inconsistente debe haber una fórmula. Hay 3 tipos de adobes en la Huaca. El adobe más resistente, el adobe más fuerte como compacidad es el adobe marrón, tiene más arcilla. El adobe gris tiene más arena, por lo tanto es menos fuerte.
Huaca de la Luna es uno de los sitios monumentales más importantes del Valle de Moche. Al igual que Huaca del Sol, conforman el grupo arqueológico Huacas de Moche. Estamos en otro ambiente de este proyecto arqueológico, estamos justo en una de las áreas orientadas hacia el norte y nos encontramos con el director, con el codirector del proyecto arqueológico Huacas del Sol y de la Luna, con el doctor Santiago Uceda. Doctor, muy buenos días, es un placer estar con usted conversando. Sí, es un placer también. Y bueno, el tema acá es, para iniciar este diálogo, ¿cómo es que surge realmente este proyecto? ¿Cómo es que ustedes hace más de 22 años empiezan a elaborar el proyecto que ahora es todo un éxito? Bueno, es un hallazgo casual que hizo Ricardo Morales de unos relieves y a partir de ahí se inició un proyecto de investigación de qué son estos relieves y después hay una cadena de cosas, de coincidencias y finalmente a un año de iniciar el proyecto nos pusimos la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con el monumento? Ajá. Entonces a esa pregunta se desarrolló varias ideas y la que al final por la cual decidimos fue que este monumento, si queremos preservarlo, hay que abrirlo al turismo y que sea el turismo el que genere su autosostenibilidad. Para eso, obviamente, había que desarrollar otras dos actividades que son fundamentales, la investigación y conservación que deben ir de la mano, no solamente como planeamiento, sino como ejecución. Y finalmente, y ya una vez que tuvimos una cierta cantidad de conocimiento sobre el sitio, nos planteamos el hecho de cómo acondicionar para que esto sea visitado por el turismo a partir de una base, que es que el turista conozca los resultados de investigaciones científicas y no sean cuentos o imaginaciones. Bueno, quienes construyen estas grandes edificaciones y este centro urbano son los moche o mochicas. Y estos más o menos se desarrollan en la costa norte del Perú a inicio de la era cristiana hasta el siglo IX más o menos después de Cristo. Lo que sabemos de la arqueología moderna también, en los últimos 25 años se han hecho los trabajos de investigación arqueológica más importantes en el Perú sobre esta cultura. Hay más o menos 4 grandes proyectos nacionales con esta misma cantidad de años de duración y unas decenas de proyectos menores alrededor de cada uno de estos valles donde están asentados estos grandes 4 proyectos. Entonces quiere decir que había una efervescencia producto de eso. Sabemos 2 cosas ya ciertas. Lo que suponía el arco Moche era una identidad política unificada, no es tal, que podemos dividirlo en 2 grandes regiones, la región norte a partir de la Pampa de Paiján, en donde las estructuras sociales son más bien estructuras intravalles, pequeños estados o jefaturas que están articulando territorios bastante reducidos. Y hacia el sur se va a desarrollar un fenómeno nuevo en el territorio andino que es la construcción de estados territoriales. Probablemente aquí se edifica el primer estado territorial en el mundo andino. En el Valle de Moche. En el Valle de Moche y como asiento capital las Huacas del Sol y de la Luna.